Bueno, estimados, bienvenidos a esta videoconferencia para todos nuestros suscriptores de El IRMIN Venezuela. Hoy, estimados amigos y colegas, les voy a presentar este pequeño dashboard donde vamos a ver la evolución de la inflación venezolana en nuestro país. Y vamos a analizarlo desde el punto de vista con gráficos, con números y a través de varios segmentadores y de dos sectores primordiales en nuestro país, que es el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas y el sector, como lo vamos a ver ahora a continuación, de vestidos y calzados. ¿Okay? Todos sabemos que por allá en el año 2015, y vamos a verlo acá, y eso lo voy a poner acá un poco ampliado para que lo podamos observar con sumo cuidado y detalle. Por allá en el 2015, Venezuela empezó a experimentar, aunque Venezuela ha tenido inflación y hiperinflación en algunos años de forma consecutiva. Por allá en el 2015 empieza una curva ascendente de la inflación. ¿Okay? Como ustedes pueden ver en el segmentador, acá en el 2015, nosotros tenemos para ese año una inflación promedio mensual de 9.02%. ¿Okay? Esto quiere decir que mensualmente teníamos una inflación en promedio de 9.2%. Y aquí en la gráfica lo podemos observar. Observamos que en el mes de enero de ese año 2015, la inflación fue de 7.8. Después en el mes de febrero hizo un descenso, bajó un poco a 4.9%. Aquí lo primordial de este dashboard es que nos podemos dar cuenta cuál era la inflación mensual promedio, como ustedes la ven allí, y cuál es la inflación mínima del año. ¿Okay? Es decir, y cuál es la máxima del año. La mínima era 4.9%, 4.90%. Era la mínima para ese año y la máxima fue de 12.40%. Y aquí en la curva podemos observar, como le venía yo planteando, en enero 2015, la hiperinflación, la inflación mensual era de 7.8%. Bajó un poco en 4.9%, que este mes de febrero, véanlo acá, este mes de febrero es la inflación más baja del año 2015. ¿Ok? 4.9%. Después de allí empezó marzo, abril, mayo, junio, julio, a tener un crecimiento exponencial. ¿Okay? Un crecimiento exponencial. Esto nos indica que en el mes de marzo creció a 5.4, en el mes de abril a 6.4, en el mes de mayo 8%, junio 9.8%, en el mes de julio 10.8%, en el mes de agosto de ese mismo año pegó un salto y subió a 12.40%, que este mes de agosto sería la inflación más elevada del año. ¿Ok? Y aquí la podemos tener. Veamos que sin necesidad de ver la gráfica, ya el dashboard nos indica a través de los segmentadores cuál era el promedio mensual de la inflación, cuál era la inflación máxima y la inflación mínima. ¿Ok? En ese sentido, en el año 2015, en agosto, era la inflación más elevada que se reportó en los meses de diciembre de 2015. Después eso bajó un poco a septiembre, 11.50. Descendió otro poco más, 11.40. Noviembre
también fue 11.10 y en diciembre de 2015 bajó considerablemente a 8.7%. Pero si ustedes ven esta gráfica, mis estimados, vemos que la inflación, ojo con esto, aunque aquí en febrero del 2015 bajó a 4.9, en diciembre también bajó, pero nunca llegó a este piso, ¿ok? Esto nos indica que se desaceleró un poco la inflación, pero continuó en crecimiento más moderado, más paulatino, ¿ok? Aquí podemos ver que no se experimentó en ningún mes del año 2015, no se experimentó una baja, un descenso sustancial de la inflación. Más bien se fue como estabilizando el crecimiento de la inflación, es decir, creció paulatinamente, pero igualmente creció. Y ese crecimiento en promedio mensual fue de 9.0%. ¿Ok? Igualmente en ese año, el sector alimentos y bebidas no alcohólicas también tuvo ese crecimiento exponencial, pero aquí podemos ver que la inflación promedio mensual fue del 12.64%, más alta que la inflación promedio general. ¿Ok? La inflación promedio mensual en términos generales fue de 9.02%. En términos del sector alimento y bebida, esa inflación fue superior. En promedio fue el 12.64%. Es decir, este sector de alimentos y bebidas no alcohólicas resultó más afectado que otros sectores de la vida nacional. Y la inflación mínima de este sector de alimentos y bebidas fue de 7.20%, en contraprestación o contraprestación a lo de la evaluación general. Es decir, que en términos generales hubo una inflación mínima de 4.9% en términos generales, pero en el sector alimentos y bebidas la inflación fue de 7.20%, ¿ok? Sustancialmente superior a la media nacional, ¿ok? El sector alimentos y bebidas no alcohólicas en su ponderación de la inflación se denota o se demuestra que hubo una tendencia por encima de la media nacional, ¿ok? Y véanlo acá, la inflación máxima del año de la media nacional fue 12.4, la de este solo sector fue 17.40%, ¿ok? Lo estamos viendo acá, que este sector, véanlo acá por meses, vamos a subirlo acá un poco para que lo puedan ver, vean que tuvo un crecimiento exponencial de marzo a agosto del año 2015, empezó a descender un poco y se mantuvo por encima de esa media de marzo, es decir, que jamás en ese año 2015 estuvo por debajo de la media de marzo del 2015, ¿ok? Se mantuvo un crecimiento moderado, paulatino, pero igualmente un crecimiento. Como hemos visto entonces, el sector alimentos en el año 2015 se puede notar que el crecimiento fue por encima, o el comportamiento fue por encima del comportamiento general de los demás sectores a nivel nacional. Lamentablemente, lógicamente, a nosotros nos ha afectado bastante desde el punto de vista alimenticio la inflación, bastante afectado, y aquí lo podemos ver en el año 2015.
Yo no puedo analizar aquí en el dashboard todos los sectores, aunque lo podría hacer, pero para no hacerlo tan cansón y tan fastidioso en este ámbito, solamente estoy analizando tres sectores: la media nacional, el sector de alimentos y ahora el sector de vestidos y calzados, que también ha sido afectado considerablemente. Vean esta gráfica, este tipo de gráfica es distinta, y vean acá el crecimiento del año 2015 sectorizado. Vean acá enero, febrero, cómo se mantiene acá. Vean 4.4%, baja un poco a 3.6 en febrero, sube a 4.10, después pega el brinco a 7.40 en abril, en mayo 7.30, se mantiene, baja un poco en 6.7%, sube en julio a 8.30, sube en agosto 10.8, sube en septiembre a 13.10, baja un poco a 11.40 y en noviembre 7.8 y en diciembre 9.40. Pero ustedes pueden observar acá que esto es, aunque existe unos puntos altos, también existe unos puntos de crecimientos moderados. Acá, en este año 2015, no podemos decir que la inflación bajó en relación a los meses anteriores sobre este sector importante a nivel nacional. Es más, y esto hay que verlo de esta forma, la inflación ha venido desde ese año 2015 en particular, por eso empecé por allí, por el 2015, desde ese año 2015 ha venido en aumento. En algunos meses ha sido un aumento exponencial, en otros meses ha sido un aumento moderado, pero sigue estando o sigue creciendo paulatinamente la hiperinflación en Venezuela. ¿Okay? Quizás algunos dirán por allí que la inflación ha bajado porque se observa que en un mes a otro ha bajado, pero no han tomado en cuenta la media nacional ni ha tomado el crecimiento nacional de un año. ¿Okay? Aquí podemos observar, vean que de diciembre a febrero, en todos estos meses que se pasó o se vivió en Venezuela en ese año, no podemos observar que ningún mes llegó al nivel de febrero o al nivel de enero. Más bien fue incrementando y se mantuvo ese crecimiento. Vean acá el promedio de inflación mensual. El promedio de crecimiento de inflación mensual sobre este sector de vestidos y calzados fue de 7.86%. La inflación mínima fue 3.60, que fue la del mes de febrero, y la máxima fue 13.10, que fue acá en septiembre. Vean que está muy parecido a la curva nacional, ¿okay? A los datos nacionales. Entonces podemos decir promedio de inflación mensual 7.86 estuvo dentro de los parámetros de la evaluación general. La mínima de sector calzado estuvo a la par o un poco más bajo que la evaluación general. Y la inflación máxima del año aquí en calzado fue superior a la media nacional. ¿Okay? En el sector calzado, la inflación máxima del año fue superior a la media nacional. Igualmente sucedió acá en alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces podemos decir
que a partir del año 2015 los sectores más perjudicados en nuestro país sobre la inflación fue el sector alimentos y bebidas no alcohólicas y el sector de vestidos y calzados, ¿ok? Lo más fuerte se impactó en el sector de alimentos. Ahora bien, yo puedo hacer una evaluación el año 2016, vamos a colocarlo acá, vean que a yo seleccionar el año 2016 automáticamente me cambia los parámetros de evaluación. También acá voy a seleccionar 2016 y aquí también 2016, ¿ok? Ahora bien, en el 2016, vean, si lo vemos o lo medimos con el 2015, vamos a colocarlo acá, 2015, estoy colocando 2 años, 2015 y 2016. Veamos este punto. La inflación promedio mensual de crecimiento en los 2 años, 2015 y 2016, fue 10.15%. ¿Okay? La mínima fue 4.90 y la máxima fue 19.20. Pero si vemos la gráfica, observamos que el 2015 hubo crecimiento. Se medio estabilizó desde diciembre, enero, febrero, pero después pegó el brinco. Aquí en mayo, en junio, bajó un poco a 8.7, bajó otro poco a 7.10 en agosto, pero volvió a subir en mes de septiembre, bajó un poco en octubre y noviembre y diciembre pegó el brinco otra vez de la inflación. Y si nosotros vemos la tendencia acá, vemos la tendencia, no podamos dar cuenta de este umbral que tengo yo acá, que ustedes ven aquí, esta línea del 5%, véanlo que solamente febrero bajó de ese 5% mensual. De resto, todo estuvo por encima de ese 5% a nivel nacional. ¿Esto qué me indica a mí? Que no hubo descenso de la inflación. Lo que hubo fue, como dicen algunos economistas, se desaceleró un poco la inflación, pero siguió creciendo. Es como si nosotros estuviésemos en un vehículo a 110 kilómetros por hora y estamos manejando en una autopista y le quitamos un poco el pie al acelerador y bajamos de 110 a 90 kilómetros por hora. Podemos decir que dejamos de avanzar en la autopista o en la carretera, dejamos de avanzar. No, seguimos avanzando, pero avanzamos a una velocidad más baja, a un punto donde podemos decir que fue un crecimiento o un avance moderado, ¿okay? Eso pasa lo mismo aquí con la curva de la inflación. Aquí, cuando nosotros hablamos de desaceleración, quiere decir que crecimos, pero nos mantenimos o se mantuvo dentro del umbral de la hiperinflación. ¿Ok? Recuerden que la inflación es de 2 dígitos en adelante. Todo lo que esté por encima de 10% es inflación. Todo lo que esté por encima del 100% es hiperinflación. Bueno, esto que yo estoy haciendo acá, esta evolución es mensual. Lógicamente, si yo tengo un promedio mensual de 10%, como lo ven allí, abuelo de pájaro, puedo yo multiplicar eso por 10, son 103%. Si lo multiplico por 12 serían como 110, 115% anual, aproximadamente, abuelo de pájaro, al tanto por ojo. Y allí ya yo estaría por encima de la tasa o la base de hiperinflación, ¿ok?
Aquí podemos ver que este es un crecimiento. Igualmente en algunos puntos hubo un crecimiento exponencial, otro se desaceleró un poco, pero igualmente mantuvo una estabilidad en su crecimiento, ¿ok? Mantuvo una estabilidad en su crecimiento con algunos puntos más álgidos que otros. Igualmente acá yo puedo tomar también 2015, veanlo acá, 2016, veanlo, hubo mucho más inflación en alimentos en el 2016, vamos a ver acá. 2015, vean la curva esta de 2015 de alimentos. Vamos a colocarlo aquí un poco más grande para que lo podamos ver. Vean acá la curva. 2015, lo que habíamos analizado anteriormente. Vean acá el crecimiento exponencial. Se estabilizó un poco. Aquí se estabilizó un poco. Veanlo acá, se estabilizó un poco la curva de crecimiento. Aquí se estandarizó, se puso como un estándar crecimiento. Y vean acá, en marzo de 2016 pegamos el salto otra vez. ¿Ok? Veanlo acá, pegamos este salto. Las gráficas no mienten. ¿Ok? La gráfica nos miente. Y por aquí podemos observar rápidamente que no ha existido, y lo voy a repetir las veces que sea necesario, no ha existido un descenso de la inflación realmente. ¿Ok? Para yo poder decir que la inflación ha venido bajando o ha bajado considerablemente, yo tendría que decir que estamos o se mantiene un estándar como esto, una curva, bajamos, se mantiene un poco igual la curva, volvemos a bajar, se mantiene otros 2 meses estable la curva, volvemos a bajar y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede acá en esto? Donde crecemos, bajamos un poquito, nos estabilizamos y volvemos a crecer de forma exponencial. Aquí, lógicamente, lo que nos indica es que en algunos meses de los años, del año 2015-2016, se empezó a estabilizar la inflación, pero nunca representó realmente en el tiempo, ojo que estoy calculando es el tiempo, no se estabilizó o no descendió paulatinamente en un tiempo prolongado, más bien en algunos años y algunos meses baja, otros meses sube mucho, baja un poquito y vuelve a subir, ¿ok? Es como lo que se le conoce actualmente como echando para atrás para agarrar impulso, ¿ok? Vean acá, aquí descendió también considerablemente acá un poco la inflación, pero igualmente se mantuvo y volvió a subir aquí año 2016, ¿ves? Año 2016 y al final de 2016 volvió a incrementar un poco más la inflación. Vamos a ver acá un momento, ya analizamos esta parte, aquí en vestidos y calzados. Veamos acá, estos 2 meses, 2 años, yo lo selecciono. ¿Y qué sucede acá? Aquí también tenemos vestido y calzado, vean acá. Crecimiento, estabilización, aumento, estabilización, aumento exponencial, descenso, descenso, aumento, descenso, estabilización, arriba otra vez, estabilizo, vuelvo a ir hacia arriba. Aquí baja, en julio de 2016 baja considerablemente, pero acá a partir de agosto 2016 en adelante, vean esta curva exponencial que parece un cohete, en esos que van para la luna, para allá en la NASA, un cohete como despegó de forma exponencial la inflación, ¿ok? En los últimos meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Esto es
es una constante que se repite mucho en Venezuela, ¿ok? Si lo vamos a analizar y lo vamos a ver en los próximos años, si nos buscamos o analizamos, nos enfocamos en los primeros meses del año, después de la mitad del año y en los últimos meses del año, siempre aumenta la inflación, ¿ok? Cuando viene diciembre, acá en Venezuela siempre tenemos ese dicho que muchos quieren sacar su agosto en, en diciembre, o vamos a sacar nuestras utilidades, vamos a sacar nuestras vacaciones, entonces vamos a vender con mayor precio y allí es donde aumenta el, la inflación y por ende baja el poder adquisitivo. Veámoslo acá y veamos que igualmente aquí tenemos promedio mensual 7.28%. La mínima entre los 2 años fue 0.82 y la máxima fue 13.63. ¿Ok? A partir del año 2015 en adelante empezamos a tener el incremento sustancial de la inflación o a entrar en lo que se le conoce como hiperinflación. Vamos a quitar este señor que está acá, voy a quitar este y 2016, 2017. A ver aquí en el 2017, vean que en el 2017 y lo voy a analizar junto con el 2018. ¿Ok? Junto con el 2018. Vean acá. En estos últimos 2 años, 2017 y 2018, la inflación promedio mensual de crecimiento fue 52.66%. Vean el salto que pegó. La inflación mínima fue 8.30 y la máxima fue 127.70% mensual. Ok, la máxima. Ese es el promedio mensual. Y aquí lo vamos a ver en la gráfica. Año 2017, vean, aquí hubo como una especie de estabilización. Aquí empezó a crecer en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre pegó el salto. Lo recibió enero 2018, bajó un poco también en marzo, febrero y marzo bajó, pero en abril, mayo pegó el brinco, 110%. Vean que en mayo fue uno de los puntos más importantes de la inflación. Después esto bajó un poco hasta el mes, esto se mantuvo así, empezó a bajar, pero en el mes de julio bajó 81.40%. Agosto 76% y vuelve y sube aquí a 127.7%. ¿Ok? Aquí es la más elevada, la más grande de este periodo, del periodo 2018. Bajó 88 en octubre y noviembre y diciembre 123, diciembre fue 95%. Si ustedes se dan cuenta y van siguiendo las gráficas, y se lo voy a colocar así, 2016, disculpen acá, mi estimado, 2017, 2018. Si ustedes si están viendo, desde el 2015 al 2018, se ha experimentado el crecimiento sostenido de la inflación venezolana. ¿Okay? En algunos momentos ese crecimiento se ha mantenido promedio en 2 o 3 meses. En otros meses ha crecido de forma exponencial, en otro ha bajado, pero la curva del año 2016, principio 2017, veanlo acá, a más volvió a ser la misma. ¿Okay? Es decir, la inflación que se experimentó en el mes de abril de 2017, que fue 8.30% mensual, jamás en ninguno de los meses
del año 2017 y año 2018 se experimentó una inflación igual. ¿Okay? Jamás. La inflación mínima del año 2018, que es esta que está acá en marzo, era 40.90%. ¿Okay? La mínima. Por eso, a veces da como cierta preocupación que algunos afirmen que la inflación venezolana ha venido bajando, ha venido descendiendo. Y en realidad lo que está sucediendo, bajo nuestro criterio y nuestro punto de vista, respetando todos los demás criterios, es que la inflación venezolana sigue creciendo en algunos meses de forma paulatina y en otros de forma desproporcionada. Mientras la economía venezolana y la inflación venezolana esté pegando estos brincos, no podemos hablar de un descenso o una disminución real de la inflación. ¿Okay? Mientras esté pegando estos brincos de un mes a otro, no podemos decir que esto es disminución. Esto es solamente es como buscando una media de crecimiento ponderado. ¿Ok? Una media de crecimiento. Y véanlo acá, que esto parece un electrocardiograma con bastantes problemas arrítmicos del corazón de ese paciente llamado economía venezolana. Igualmente vamos a analizar 2017 y 2018 de bebidas, alimentos, perdón, y bebidas no alcohólicas. Véanlo acá, estimados. Vean la curva de crecimiento. 2017, mira cómo va subiendo, ¿ok? Aquí podemos observarlo con mayor enfoque que alimentos, el sector de alimentos ha sido el más perjudicado en estos años de hiperinflación. Veanlo acá. ¿Okay? Vean esta tasa de crecimiento. Vean, en algunos momentos desciende y se estabiliza, crece, pero estabilizado, y en otro momento pega los saltos. ¿Okay? Otro momento pega el salto de forma, si podemos decir, bastante exagerada, ese brinco que pega la inflación y la economía venezolana. ¿Ok? Veanlo acá. Vean acá esto. Vean este gráfico totalmente representativo de una realidad. Y estos datos que estoy, véanlo acá, aquí tenemos 100%, véanlo, que estamos por encima del umbral del 100% ya en el 2017. Mensual, ojo, mensual. Y estos datos que yo estoy mostrando acá son datos del Banco Central de Venezuela. ¿Okay? Banco Central de Venezuela. No he tomado ningún otro estudio, no he tomado ninguna otra empresa que a veces muestra las ponderaciones más elevadas, más acordes a la realidad. Pero no es una fuente oficial. La fuente oficial es el Instituto de Estadística y el Banco Central de Venezuela. Estos son valores del Banco Central de Venezuela. ¿Okay? Cifras oficiales. ¿Okay? Cifras oficiales. Eso lo pueden conseguir en la página web del Banco Central de Venezuela. Yo lo armé, lo hice a través de inteligencia de negocios, DAS, y le implementé los gráficos y la formulación para poderlo mostrar y que ustedes lo vieran de una forma más sencilla. ¿Ok? Pero véanlo acá. ¿Okay? Crecimiento. La inflación promedio mensual de este sector de alimentos fue de 54.42%. Vean cómo vamos aumentando. La inflación mínima del año, de esos 2 años, fue 9.25%, que puede ser esta que está acá arriba en febrero. Y la inflación máxima del mes que más elevó la inflación fue de 136%. ¿Okay? Ahora vamos a ver el sector
de calzado. Vamos a colocar aquí 2017 y 2018. El sector calzado igualmente, vean la curva, ¿okay? Vean la curva, cómo ha venido creciendo la hiperinflación en Venezuela, donde existen puntos un poco más estables y otros puntos más elevados. Aquí en la parte de calzado vemos la curva, el crecimiento exponencial de forma abismal. Vemos una caída, pero después vemos un repunte bastante considerable de 48% a 138% en el mes de septiembre. Recuerden, septiembre, la temporada que empiezan los muchachos a las clases, los zapatos escolares, los uniformes, son costosos, lo incrementan más los precios, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y aquí en noviembre, vean cómo aumentó para la parte de los estrenos, y en diciembre se mantuvo, ¿okay? Se mantuvo. Eso es un crecimiento estabilizado para el mes de diciembre. Entonces el mes de octubre, noviembre y diciembre creció 132 y 128%. La mínima o el promedio de inflación mensual fue 50.20%. ¿Okay? Ese es el promedio de estos 2 años de crecimiento. La inflación mínima del año, lo mínimo fue 6.31%, que eso fue por allá en enero, febrero del año, no, perdón, eso es marzo del año 2017. Y la inflación máxima fue 138%, que la podemos ver acá en septiembre de 2018, entre los 2 años. ¿Okay? Aquí ustedes ven que sigue aumentando la inflación. ¿Okay? Veanlo acá con mucho detalle. Ahora vamos a ir al periodo 2019 y 2020 en términos generales. ¿Okay? En términos generales. Y en términos generales, vean acá, el año 2019, vamos a ser acá conscientes, aquí sí se experimentó una caída sustancial de la hiperinflación del año 2018 al año 2019. ¿Okay? Es decir, vean acá, en enero 196%, febrero 114% y marzo 34.80%, ¿ok? Se mantuvo eso allí. Y aquí es donde podemos nosotros observar, en términos generales, donde hay una especie de estabilización del crecimiento de la inflación. Es decir, seguimos creciendo en inflación, pero ya sería un crecimiento un poco más moderado, que si podíamos analizarlo es un crecimiento que impacta obviamente el bolsillo de los venezolanos, pero que ya no tiene esos picos tan elevados como se experimentó en el año 2016 y 2017, 2018 y 2016, 17 y 18. ¿Okay? Ya en el 2019 podemos ver que hubo como una especie de estabilización de ese crecimiento de la inflación. Aunque la inflación en estos 2 años, promedio mensual fue de 43%, la mínima fue 13%, la máxima fue 196%, que eso lo vamos a ver en el año 2020, que fue aquí. ¿Okay? Aquí, perdón, en el principio de 2020, 2019, véanlo acá. Pero si yo tomo este 2019 solo nada más, vemos en el año 2019 cómo se empezó a estabilizar un poco la inflación. Veanlo acá. Veanlo aquí, acá, acá, ok. Vean cómo se estabilizó la inflación. Septiembre, octubre y diciembre. Cómo se empezó a estabilizar, ok. Aquí lo tenemos, 31. La más alta fue de enero 2019, 196%, y la más baja fue 19.4%.
40%, que esa está acá en el mes de, vamos a ver acá, abril, mayo, por acá de estar en julio. Veanlo acá, en julio fue la más baja de todo el año. Y el promedio, 52.27%. Vean acá, aquí se denota que en el año 2019 hubo como esa especie de estabilización del crecimiento de la inflación. Creció la inflación, pero de manera más paulatina y no tan dramática como la que hemos experimentado en años anteriores. Ahora bien, si yo le vuelvo acá a colocar el 2020, observamos que en el año 2020 hubo un pico en enero, bajó un poco en febrero, marzo. Aquí, por supuesto, en febrero y marzo, lógicamente se detuvo un poco la inflación por el efecto pandemia. Lógicamente nadie estaba vendiendo. Y los pocos que podían vender trataban de mantener el precio para, como decimos coloquialmente, mantener el precio del producto, ¿ok? Mantener los precios del producto. Estamos hablando febrero y marzo, en los 2 meses de cuarentena radical en Venezuela, ¿ok? Cuando ya empezamos a salir de esa cuarentena radical, empezamos a flexibilizar un poco. Vean que aquí en abril aumenta, febrero aumenta, en mayo, perdón, aumenta, se mantiene esa curva en julio, baja un poco para julio y junio, pero aquí en agosto 2020 en adelante, vean, vuelve otra vez el crecimiento de la inflación, cerrando para el mes de diciembre de 2020 en 77.50%, ¿ok? Vean acá como una especie de estabilización donde había unos puntos en cada año, puntos importantes, y aquí volvimos otra vez al crecimiento exponencial de la inflación. Es decir, ya después que se empezó a flexibilizar un poco la cosa, que se volvió a agarrar como confianza, empezaron a aumentar otra vez los precios o los costos, etcétera, etcétera, lamentablemente. Entonces, vamos a ver acá un momento para acá adelante. Vamos a ver aquí. Vamos a colocar 2019 y 2020 en alimentos. Vean acá. Vean cómo se experimentó en la media nacional. Aquí también en la media del sector de alimentos y bebida también hubo un descenso sustancial e importante y favorable para la economía. Pero vean acá, se estabilizó, volvió a bajar. Aquí lamentablemente en agosto y septiembre de 2019 incrementó, bajó noviembre, incrementó otra vez en diciembre. Enero 2020, como lo vimos en la media nacional, también aumentó, véanlo, aumentó en enero, disminuyó lógicamente en febrero y marzo, pandemia. Y vean aquí en abril, mayo, junio en adelante empieza a tener un crecimiento progresivo y nuevamente de la inflación para el año 2020 en este sector. Veanlo acá. Aquí se ve la gráfica, ¿ok? Aquí se ve. Aquí se ve. Y lamentablemente tenemos que decirlo, que el promedio mensual de crecimiento de este sector fue de 42.57%. Un poco, si lo vemos, lo comparamos con la media nacional, está por debajo un poco de la media. La mínima fue 13.10, a cambio la nacional fue la mínima 13.30, okay. Y la máxima fue en 203%, que esa sí está por encima de la media nacional, ok, que la máxima se experimentó por aquí en el mes de enero 2019. Estoy comparando los 2 años, ¿ok? Pero aquí podemos ver en esta gráfica cómo ha sido el comportamiento de la inflación. Pero si ustedes se notan,
No hemos llegado a los niveles del año 2015 y 2014, donde en algunos meses hubo inflación de 9,5%, ni tampoco hemos llegado a los niveles del 2018, de la última reconversión monetaria 2018. Ahora, para el próximo mes de octubre, tendremos otra reconversión monetaria. Lógicamente, posiblemente aumenten los precios otra vez, porque lamentablemente acá en Venezuela, cada situación que ocurre, reconversión o cualquier evento político o social o económico, repercute bastante fuerte en la inflación y lógicamente en la economía. Pero veamos acá esto que estamos acá. Vean. Vamos a ver el sector calzado y vestidos. También vamos a colocarle acá 2019 y 2020. Vean acá. En calzados y vestidos, la inflación promedio mensual fue 42% entre los 2 años. La inflación mínima del año o de los 2 años fue 15,10% y la máxima de los 2 años fue 135%. Y aquí vemos también la curva. Descendió, aumentó, pico, volvió a subir, volvió a bajar, volvió a subir, bajó, subió, bajó, la misma proporción de los meses. Vean acá como aquí la curva se mantuvo, bajó un poquito, se mantuvo crecimiento, bajó y volvió a espigar acá año 2020. ¿Ok? Vean acá esto. Vean acá. ¿Ok? Vean acá esto. Lamentablemente. Ok, perfecto. Ahora vamos a analizar lo que es el año 2021. Vamos a analizarlo de forma separada y después lo voy a comparar con el año 2020. En el 2021, de enero a mayo de este año, que son los últimos INPC que están publicados por el Banco Central de Venezuela, podemos observar que la inflación promedio es de 29 mensuales de 29,92%. Pero yo quiero que veamos algo acá. Veamos el 2020 solo. La inflación mensual promedio del 2020 fue 34,6% de todo el año. ¿Ok? Y vean aquí el 2021. 30% redondeado solamente en los últimos 5 meses del año. ¿Okay? A mitad del año tenemos casi el promedio de inflación del mensual de todo el año. ¿Okay? En 6 meses tenemos un crecimiento y lo estamos observando, un crecimiento de la inflación año 2021. La mínima del año 2021 es 16,10 y la máxima es 46,60. Para el año 2020, vean acá, mínima y mínima. Vean la diferencia, ¿ok? Están viendo, ¿no? Ok, vean acá, vean acá, ¿ok? Y aquí está la gráfica, vean que descendió de enero 46%, que ha sido la máxima hasta ahora. Febrero 33%, bajó en marzo a 16%, pero aquí en abril subió 24% y en mayo volvió a subir a 28,50%. Otro pico más de la inflación. ¿Ok? Podemos observar con la gráfica, y lo voy a colocar aquí ahora sí, año 2020, 2021, vean acá, crecimiento 2020, descenso a principio de año y vuelvo otra vez acá el crecimiento en mayo. ¿Okay? Como podemos observar, estimados amigos y colegas, lamentablemente no se experimenta un descenso real, ¿ok? Y paulatino y constante en la inflación. Más bien, si nosotros analizamos los puntos altos y medianos y los puntos bajos, nos vamos a dar cuenta
que la inflación se ha mantenido en una media y ha brincado arriba, pero muy pocas veces ha bajado de la media. ¿Okay? Allí donde podemos indicar o nos indica las gráficas que la hiperinflación ha venido en aumento de forma paulatina, constante, que en algunos periodos del año o algunos años se ha experimentado un crecimiento más modesto, entre comillas, por decir algo, un poco más sí, un poco más modesto ese crecimiento, y en otros periodos del año se ha experimentado un crecimiento bestial, ¿ok? De la inflación. Eso nos indica a nosotros que no hemos podido romper el esquema hiperinflacionario hasta este mes de agosto 2021. Aún mantenemos esa espiral de crecimiento hiperinflacionario, que en algunos periodos, algunos meses es un crecimiento modesto y en otros meses es un crecimiento totalmente bestial. Pero la curva se ha mantenido. Vamos a verlo aquí ahora. 2020 y 2021 para alimento y calzado. Vean acá. Igualmente, vean aquí. Ha bajado. Okay, pero se ha mantenido y aquí volvió a subir otra vez en mayo. Okay. En abril y mayo ha vuelto a subir la inflación. Okay. Promedio mensual 31%, 32% redondeado. La mínima 13.10 y la máxima 84.20%. Es decir, que no hemos podido romper ese esquema hiperinflacionario. ¿Okay? Se mantiene, a veces se mantiene unos meses más bajo que otros, pero lamentablemente seguimos acá en estos sobresaltos. ¿Okay? Estos son los sobresaltos de la economía. Muy arriba, muy abajo, un poquito abajo, muy arriba otra vez, un poco abajo, y así vamos. ¿Okay? Veamos esto acá. Vean acá, mis estimados. 34% de vestidos y calzados, promedio de inflación mensual en estos años y 5 meses. Inflación mínima del año, de los 2 años, 15.10 y la máxima 75.90%. ¿Okay? Estamos viendo acá por qué se dice, por qué podemos decir que aún no rompemos ese esquema hiperinflacionario. ¿Okay? Y yo ahora lo voy a colocar aquí así: 2019, 2020, 2021, la nacional, la general. Vean acá, 2019, vean, subió, bajó un poquito, volvió a subir, volvió a bajar, subió, bajó, subió, bajó un poquito, se mantuvo en ascenso moderado y volvió a subir, volvió a bajar y volvió a subir. Si ustedes se dan cuenta allí, estimados, no hay una tendencia clara, ni mucho menos real, que podamos decir que hemos venido descendiendo de la inflación y de la hiperinflación. Nos hemos mantenido en un piso, como en un colchón hiperinflacionario, sí, eso sí lo puedo decir, que nos hemos mantenido en un umbral de hiperinflación, que no rompemos ese umbral aún para bajar a inflación y después de inflación bajar a un país no hiperinflacionario. ¿Okay? Cuando nosotros empecemos a disfrutar de meses continuos de 1 año y 2 años, donde podamos decir que en el año 2021, ojalá, el año 2021, la inflación promedio mensual fue del 15%. En el año, supongamos, haciendo un ejercicio futuro, en el año 2022, la inflación promedio mensual fue del 12%.
En el año 2023 la inflación promedio mensual fue del 9%. Allí nosotros podemos decir que estamos experimentando un descenso real de la inflación en nuestro país. De resto, lamentablemente estamos experimentando es sobresaltos de la inflación. Vean esto acá. Esto parece un electrocardiograma de un paciente congénito con problemas de cardiopatía severa. ¿Okay? Abajo, arriba y realmente tiene muy poco puntos favorables para la economía nacional. Bueno, estimados, vean que este pequeño dashboard lo hice tomando como base los puntos importantes o la fuente del Banco Central de Venezuela. Aquí esto es datos oficiales. Lo hice con numeración o formulación, mejor dicho, DAS, que es Power Pivot. Lo hice con bastantes medidas para buscar el promedio mensual, promedio anual, el mínimo, el máximo, que eso se hace con inteligencia de negocio. Aquí tengo yo toda la formulación DAS que hice, ok, para poder interpretar este señor que está acá y poder yo a ustedes brindarle un panorama de la hiperinflación en Venezuela bajo nuestro criterio y bajo nuestro punto de vista y de lo que hemos podido verificar en la calle, ¿ok? También tengo que decirlo, y eso es parte del conocimiento público. Lamentablemente, a veces las cifras del Banco Central de Venezuela no se corresponden mucho con la realidad. Por ejemplo, me pasó un caso que hace una semana fui a comprar un repuesto que costaba $15 el repuesto. Hablando coloquialmente como hablamos acá en Caracas, me dormí en una semana y cuando fui a ver el precio de una semana posterior a haber preguntado, me informan que el precio ya era $30, ¿okay? En una semana de $15 me lo subieron a $30. En una semana allí es una inflación, una devaluación del 100%. Y así como eso, son muchos tópicos que no se pueden analizar acá, porque la economía venezolana es una economía totalmente atípica, que no tiene ningún tipo de parangón ni ningún tipo de parámetros a nivel internacional que podamos decir pasó esto de idéntica forma en tal país o sucedió con características similares, ¿okay? Venezuela ha roto todos los parámetros de evaluación de la economía y de la hiperinflación, ¿ok? Se ha roto todos los parámetros. Ya ustedes ven en las gráficas cómo es bastante bastante elocuente la información presentada, ¿ok? No sé, mis estimados, ¿qué le pareció el taller? No taller, sino el foro gratuito para nuestros suscriptores. Lamentablemente la mayoría de ustedes no han podido conectarse por horario, muchos están trabajando a esta hora todavía. Y bueno, lo quise hacer como para incentivar a los demás participantes que se conecten en los foros en vivo, aunque nuestros cursos están ya grabados y están en la plataforma de nuestro sistema de membresía, que allí pueden ver más de 20 cursos y lo pueden estudiar a la hora que lo deseen y obtener todo el material que lo deseen. Siempre es bueno hacer estos foros
en distintas horas para poder aclarar dudas o colocar algún tipo de valor agregado a la información. Gracias, Nelson. Y vean que todo se puede hacer con la inteligencia de negocio, ¿ok? Todo se puede hacer con la inteligencia de negocio. Actualmente en nuestro sistema de membresía somos ya casi 70 personas y muchos me han escrito que están muy interesados en ese curso que va a estar dentro de su membresía de inteligencia de negocio. Bueno, todo esto que yo acabo de hacer, estos segmentadores en Excel, lo hice con Power Pivot, con las medidas DAS, inteligencia de negocio. También se puede hacer en Power BI, es idéntico, lo único que allá en Power BI los gráficos se ven distintos, pero es idéntico, ¿ok? Lo hice en Excel para que aquellos que no tengan la posibilidad de descargar el Power BI por cualquier circunstancia, lo puedan tener en su archivo de Excel. Por eso que pregunté al principio quién tenía, qué versión de Excel tenían. Me dijeron 2016, que es la misma que yo tengo, y le va a servir con bastante facilidad, bastante facilidad el manejo de este dashboard porque es la misma versión, ¿ok? Bueno, mis estimados Germán, Marisol y Nelson, gracias por haberse conectado conmigo a esta hora y escuchar nuestra exposición de la inflación. Voy a seguir haciendo estos foros para que todos los demás participantes se vayan conectando. Algunos me dieron que a la hora que lo hicimos no se puedan conectar, pero igualmente vamos a seguir incentivando a los participantes a que se registren y se inscriban a estas videoconferencias en nuestro sistema de membresía. Igualmente, Nelson, feliz fin de semana. Igualmente a ti, Marisol, feliz fin de semana. Espero que puedan disfrutar este fin de semana con su familia. Y bueno, nos vemos en una segunda oportunidad. Gracias, Herman. Cualquier cosa, ya saben, en el grupo de la membresía, que somos casi 70 participantes, allí podrán hacerme la pregunta o las consultas pertinentes, y cualquier duda también me pueden escribir a mi WhatsApp privado, que es el 0426-820-7614. Nos vemos, estimados. Hasta luego.